Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Como parte de las actividades de la exposición Canciones para una Revolución, estamos esta tarde con Mario Gutiérrez, el curador, el comisario de la exposición, quien nos va a acompañar, a guiar un poco por algunas de las obras incluidas en la muestra, y que además va a el próximo mes dar un taller sobre video y política. Mario es artista, es comisario y creativo. Dirige el Festival de Videoarte Proyector desde el 2008 hasta ahora. La muestra de videoarte DVD Project desde el 2008 hasta ahora también. Es presidente de CREAE, Instituto de Creación Contemporánea, y ha dirigido Espacio -1, Centro de Experimentación Artística, desde el 2000 hasta el 2010. Así como la muestra de arte sonoro e interactivo Insonora. Es comisario y colaborador de festivales, bienales de arte, workshops, mesas redondas, ferias como Art Madrid, en sus versiones del 2019, del 20 y 21, Hybrid 2017, Art Jaén, Couture en Francia, Interference en Países Bajos, entre otras. De todas formas, quería yo, antes de empezar con Mario, comentarles que la muestra se puede visitar mediante el link que está alojado en la página web del Centro Cultural de España, que la muestra tiene inaugurada una semana y que cuenta con un programa de actividades, entre los cuales está el taller, y también 2 encuentros con artistas y con Mario para ampliar un poco más los contenidos de la muestra. Nada, muchas gracias, Mario, por estar acá. Muchas gracias, Maricel. Y bienvenidos a todos los que estéis al otro lado de la pantalla. Es un poco raro esto de estar aquí en España y no poder estar con vosotros en Lima. Es una gran pena esto de la virtualidad que se ha implantado y que las pantallas solo nos permiten vernos a través de estos cristales líquidos, o a través de los móviles, o a través de las tablets, o a través de cualquier soporte que no nos deja tocarnos. Es muy raro. Me encantaría poder estar en una exposición física, que ha sido imposible hacer, pero que esperemos que haya alguna posibilidad todavía de que Perú vuelva a abrir y que haya alguna opción extraña que pueda permitir que esta exposición, que se ha hecho con mucho cariño y que es la primera vez que se va a mover fuera de España, pues que se pueda mover con la dignidad y con el cariño que le estáis poniendo ahí desde Lima. La muestra que os invito a ver va a estar eso, como decía Maricel, va a estar un mes y medio online. Es una muestra de 12 artistas, 10 de ellos son españoles, pero no queríamos, quizás un poco la premisa que nos pedía también la ECID, la Acción Cultural de España, nos pedía que fueran artistas españoles, pero no queríamos de ningún modo dejar de trabajar con artistas locales. O sea, creemos que el arte, sobre todo el videoarte, hay piezas buenísimas en todos los países, y en Lima tenemos la suerte que 2 de los artistas que están invitados esta noche a formar parte de esta exposición, Catherine Fielder y Diego Lama, son artistas con los que además ya hemos trabajado en otras ediciones, en otros festivales, y yo creo que es importante dar valor a los artistas también peruanos que como digo, tienen una calidad muy buena. En ese sentido, lo que podéis ver en este pequeño comisariado, que lamentablemente, como hemos dicho, solo de momento se va a poder ver de una manera virtual, son estas 12 piezas, que muchas de ellas son instalaciones. Ahora voy a intentar explicar un poquito cómo serían estas obras en el caso de que fueran físicas, porque este comisariado, como muchos de los trabajos que hacemos desde la plataforma Proyector, que es una plataforma de videoarte y un festival de videoarte que lleva 14 años funcionando en España, es intentar mostrar la obra en la escala, con el formato que el artista precisa. Si la obra tiene que estar hecha con 11 pantallas, como es el caso de Rubén Martínez Lucas, que eran 5, 7 o 11 pantallas de diferentes tamaños colocadas en el suelo, pues como intentar
darles a las obras el formato que sería lo ideal. Entonces, lamentablemente con esto del online vamos a poder disfrutar, vamos a permitir al mundo llegar y conocer una exposición que está ahora mismo en Lima, que es maravilloso, pero vamos a perder esas pequeñas joyitas de, bueno, de Bárbara Fluxá, que tenía un cochecito, tenía unos cuadernos que podías pasar páginas, o Nuria Well, que tenía documentos. Así que, bueno, yo si queréis os puedo ir compartiendo pantalla y en esa compartir pantalla os puedo ir contando un poquito este posible movimiento, diálogo por ese tipo de piezas y por qué hemos escogido, por qué he escogido esta propuesta. Así que, sin más, esta es la página web que veríais si entráis en el Centro Cultural de España y le dais al clic a ver la exposición. La exposición en sí son 12 píldoras, son 12 obras que hablan de revolución, que hablan de arte que está en el límite de lo político, de lo social, de la idea que todavía podemos ver de esas ideas de patria, de nación, de frontera, y por eso he juntado a estos 12 artistas que cada uno de ellos a su modo rompe algún límite, hace alguna revolución, y el nombre en cierto modo ha sido tomado de la famosa película o documental antifranquista que hizo Basilio Martín Patino, que lo hizo justamente en el franquismo, intentando trabajar ahí con la censura para intentar que no poder decir cosas, pero sin tener que callar otras cosas que eran muy importantes en aquel entonces. Entonces, en cierto modo, esta pequeña selección que he hecho, pues de diferentes artistas van como encabezando diferentes maneras de hablar de revolución. Para poneros algunos ejemplos que podéis ver de este tipo de propuestas, pues voy a poner a lo mejor, quizás empiezo voy a hablar con Rubén Martín de Lucas, que quizás es lo que os he contado antes de una pieza que en cierto modo era diferente. Os voy a poner casi las propias palabras de él, porque yo creo que lo explica bastante bien, porque está, como no se puede ver como una instalación, yo creo que sí que podemos ver un poquito el posible montaje, y ese posible montaje nos puede permitir. La instalación que aquí presento pertenece a Iceberg Nations, un proyecto realizado en Groenlandia y cuyo objetivo era abordar una serie de icebergs, plantar en ellos una bandera y reclamarlos como nación. Una metáfora que habla del carácter artificial y efímero del concepto nación. El proyecto tiene 4 capas: un libro, una serie de fotografías, un corto documental y esta instalación de vídeo. La instalación está compuesta por 11 canales. Justamente aquí quería un poco como parar para que vierais un poquito el posible montaje que sería en el Centro Cultural de España de Lima. No siempre lo monta así, en cada exposición el artista recoloca, rehace, piensa de otro modo la exposición, pero en ese sentido estamos hablando de fronteras efímeras, estamos hablando de ese concepto de una bandera que unifica, de una bandera que cierra ese territorio, y habla de cómo se puede hablar de un territorio, de una bandera o de una colonización en un iceberg, en una pieza de agua congelada que tiene una duración limitada, que pueden ser horas, minutos o meses, días, años. Pero cómo podemos todavía, en este siglo XXI, poder hablar de esos límites, esa idea de intentar colonizar, cómo es el hombre todavía intenta colonizar esas tierras, y cómo al intentar colonizar esas tierras, pues creamos unos falsos estructuras de Estado. Sin más, voy a pasar a otro artista, pero bueno, me pareció interesante poder como empezar con Rubén Martín de Lucas para poder hablar de esta idea de instalación, esta idea de trabajar en el espacio, de cómo sería el montaje y de cómo a la vez podemos como intentar entender este tipo de piezas. Otras piezas más sencillas en cuanto a que es un vídeo monocanal y en ese sentido no es necesario una instalación en sí, si era pensada para ser proyectada. Esta pieza de Fernando Baena, que vuelve a hablar otra vez de patria, de honor. Amor di patria impavido, e poi
Patra, victoria, honor. Yo creo que también con esta pieza, que es como muy sutil, muy elegante, irónica y a la vez es contundente, pues podemos hablar de ciertas ideas, de estas ideas de fronteras, de revolución, de cambios y de si hoy en día podemos o no seguir hablando de estos conceptos de identidad como una nación. Otras piezas que quizás puedan como darnos una pista de este comisariado, pues quizás en esa misma idea de que es quizá de Rubén Martín de Lucas con esas banderas, el artista Mateo Maté, con una pieza también monocanal, nos plantea una pieza en la que las banderas en este caso están cambiadas, están adaptadas con lo que encontramos en la cocina y con todo lo que tiene que ver con la casa, con lo doméstico y cómo esa idea de patria se convierte en la patria de lo doméstico. Today we begin cruising to show the flag on Tunting Lake and the Yunnan rivers. I want all honors rendered smartly. Forward! Right! Como podréis ver en el vídeo, que dura unos 6 minutos, el artista va mezclando imágenes de footage, de imágenes de otras películas, de documentales, de anuncios de publicidad, mezclando presente y pasado, imágenes grabadas por él, imágenes sacadas de medios, por así decirlo, y con eso genera, compone toda una pieza para hablar de esta supuesta revolución, guerra, cómo lo ve, cómo se ve a través de la televisión y cómo se ve a través de la casa o del sentimiento de casa como nación o casa como patria o como ese nacionalismo doméstico, como él habla. También con esa idea de recuperar todo el pasado, con esa idea de poder hablar de la memoria en este caso la transición española. Tenemos la pieza de María Ruido, que está ahí entre el documental y el videoarte. Cuando esa persona iba al cine era un lugar de evasión, pero de evasión que servía para mantener vivas ciertas alternativas al régimen, a lo que estabas viviendo. O sea, resistencia en el sentido de mantener un espacio tuyo. Y como el objetivo del fascismo era la colonización del espacio privado por el Estado, entonces el cine es algo que te ayuda a conservar un mundo de deseos personales que tú sabes no puedes satisfacer, pero no vas a abandonar. Esta banda se dedicaba a llevar a la cárcel diariamente, noche por noche, una lista para sacar a individuos, para llevarlo a la carretera y asesinarlo delante de la luz de un camión. En Almonte mataron a Frasquita, la charamusca, Diego Cepeda Aragón, Azuquita, Manolo Curro Larios, los mellizos, José Moreno, Bocanegra, Miguel Poleá, Francisco. Bueno, como podéis ver también en el trabajo de María Ruido, otra vez retoma imágenes de archivo, retoma imágenes grabadas por ella, habla de la transición, nos pone en voces de otras personas, genera un diálogo coral, una voz coral, con una serie de intervenciones para hablar de esa transición tan maravillosa, entre comillas, que hubo en España y todas las consecuencias que eso ha tenido y que sigue teniendo en la actualidad. Es una pieza larga, pero podéis verla y disfrutarla en este mes y medio que va a durar la propia exposición. También en este sentido de piezas ahí que están trabajando todavía con lo documental, con la imagen de archivo, con la imagen de la memoria. Tenemos el trabajo de Bárbara Fluxá, que en este caso sí que es un trabajo
que varía mucho verlo online a verlo físicamente, porque como os comentaba, no solamente es un vídeo que estaba mostrado en un monitor antiguo, en un monitor de tubo catódico, sino que además de ese, por así decirlo, de ese monitor, esa información, de ese documental, vídeo que había, la artista nos presentaba 6 archivadores. Cada archivador contenía un montón de documentos de diferente, bueno, todos de la época de los años 50, los años 80, un poco de la tercera revolución, y todos los movimientos sociales, políticos, todos los levantamientos, toda la lucha obrera que hubo en España, en las diferentes regiones. Y entonces, como nos permitía volver otra vez a lo analógico, nos permitía volver a lo manual, esa idea de poder pasar esos clasificadores, esos archivadores, y había, como os decía, un coche de 127, que es una maqueta de la propia, encargado por la propia artista y intervenido por la propia artista, en el que además del archivador también estaba ese, yo creo que aquí podéis ver un poquito, esta maqueta del 127 y otro 127 intervenido por ella. ¿Por qué intervenido por ella? Porque como podréis ver en el propio documental, la artista recupera, hablando de esa idea de la memoria en este caso de la memoria de los años 80 y la tercera revolución industrial que hubo, recupera ese coche abandonado en un río de España, lo rescata con una grúa, lo limpia, lo cuida, lo deja impoluto. Cuando ya está todo reparado estéticamente y reestructurado, lo documenta todo y lo devuelve otra vez a chatarrero, que es donde debería estar desde el principio, y no en un río. Ahí podéis ver el coche destrozado. Bueno, como podéis ver también son trabajos bastante elaborados, bastante potentes y bastante políticos todos ellos, y yo creo que deberían, bueno, aprovechar esta oportunidad de poder verlos con calma, con tiempo. Os pongo algunos otros ejemplos también de piezas que son fundamentales. Una pieza esta, por ejemplo, es una pieza muy larga. A veces el videoarte tiene la ventaja de que son piezas más instalativas, son pensadas para que el espectador llegue a una sala de exposiciones y no tenga por qué ver el vídeo del principio al fin, sino que pueda entender el vídeo, quedarse con la idea y poder ir apareciendo, entrando y saliendo de esa sala de exposiciones. En este caso es una pieza de 2 horas y cuarto, es de Jaume Pitarch. Habla, como podéis ver, de este jabón, el jabón de Alepo, que es un jabón de Siria, que aquí en España y en Europa se utilizó mucho. O sea, hay diferentes jabones que han sido muy famosos, como el de Marsella, pero el jabón de Alepo es un jabón muy famoso, sobre todo para generaciones anteriores. Y el artista, de manera muy, muy sencilla, muy sutil y muy colaborativa, plantea una acción la más de sencilla y que hoy en día con el COVID pues, es más que presente, que es lavarnos las manos. El vídeo, como podéis ver, es un plano cenital, muy, muy sencillo, de unas personas lavándose las manos. Cerca de 300 personas fueron invitadas a lavarse las manos en esta pileta, por así decirlo. Y poco a poco ese jabón va desapareciendo hasta que finalmente desaparece y se cae por el agujero del lavabo. Habla de esa destrucción de Siria, habla de ese desgaste, de esa utilización de las materias primas, de toda la devastación que hacemos en cualquier país para usar sus minerales, sus materiales. Bueno, os dejo un pequeño fragmento de este vídeo, pero de manera muy sutil nos hace pensar bastante. Cuando presentamos esta pieza en España por primera vez, la presentamos en unos lavabos de Tabacalera, y la obra estaba encima de esos lavabos.
y si consiguiéramos llevar esta pieza a Lima físicamente, también estaría colocada en la puerta de los lavabos. También de una manera muy sutil podemos ver las costumbres de las personas, cómo se lavan las manos, cómo se cuidan, cómo cuidan a los demás, dejando el jabón a mano o dejando el jabón muy alejado, o cómo respetando esas distancias. Es un vídeo muy interesante para hablar de las pequeñas sutilezas de los comportamientos humanos. Aparte de otras lecturas maravillosas que tiene Jaume Pitars en toda su obra. De otro estilo también podemos hablar de, por ejemplo, la pieza de... A ver, voy a saltar casi. Voy a saltar todavía hablando de la casa, hablando del hogar, hablando de las noticias y hablando un poco de cómo vemos esas noticias o cómo nos llegan las noticias a nosotros. Os voy a poner un pequeño fragmento del vídeo que puede explicar un poco cómo se debería mostrar esta pieza, porque esta pieza también es una videoinstalación. Entonces, primero la muestro un poquito y ahora ya podemos hablar. Es de Sergio Cáceres. Tantos días de sacrificio no fueron en vanos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente que nosotros, si no ganábamos, no nos íbamos. Eso significa que no están queriendo que haya segunda vuelta. Por eso estamos en estado de alerta y estamos en una verdadera... No aguantamos más esto, no aguantamos, tenemos que... O sea, como habéis podido ver al principio del vídeo, la pieza en sí, el espectador se encontraba con un monitor antiguo también, un monitor de tubo catódico. Estaba de espaldas a nosotros como espectadores llegamos a una sala de exposiciones y vemos un monitor dado la vuelta, no podemos ver esa información que nos están contando, es como esa imagen que tenemos de las noticias, de los noticiarios o las televisiones, pero a la vez es casi como una especie de eco, una especie de fantasma o una especie de reflejo. Si os fijáis, al principio veíamos como reflejado en el techo, en las paredes, esas televisiones, las televisiones del vecino, las televisiones del cuarto de al lado, en el que se va iluminando la sala, se ilumina la sala. Entonces el artista no solamente nos presentaba la pieza con esa televisión que teníamos que bordearlo, girarlo para poder ver esa pieza, sino que además había otro proyector que estaba proyectando esos reflejos, esas luces, esos colores, casi como el mito de Platón, esa idea de lo que podemos entender, pero no llegamos a entender porque está desenfocado, vemos las sombras, vemos los reflejos, pero no llegamos a ver realmente el vídeo. Entonces ahí está jugando el artista con esta doble lectura de una pieza para hablar de las noticias, de lo que ha pasado, bueno, que pasó realmente, esta pieza es de 2019, de lo que pasó en el 2019 en el mundo, en diferentes cadenas de televisión. Entonces, bueno, yo creo que también para hablar de esas revoluciones y de cómo las sentimos o cómo nos hacemos partícipes de esas revoluciones, yo creo que es muy potente esa pieza de Sergio Cáceres. Otra pieza, en este caso, es de la artista peruana Catherine Fielder. Este caso es una proyección contra la pared. Y en este caso hablamos... Bueno, voy a poner un poco el vídeo. Habla otra vez de una metáfora, la metáfora de lo inabarcable. Habla de las embarcaciones...
voy a parar aquí el vídeo, pero bueno, podéis ver este primer plano de un perro, en este caso el perro se llama Rambo, pertenece a un barco, hay 2 barcos en la propia pieza, y cómo ese plano va alejándose con un dron, alejándose, y nos muestra esos barcos en mitad de la nada, en mitad de tierras fronterizas, en mitad de fronteras marcadas por los hombres para definir dónde se puede pescar y dónde no se puede pescar, qué pertenece a un país y qué pertenece a otro país, esa idea de las fronteras físicas marcadas en mitad de la nada, casi como Rubén Martínez Lucas cuando nos planteaba esas fronteras estúpidas realmente de esos icebergs que van a desaparecer. En este caso, esas fronteras de aquí se puede pescar, esto me pertenece a mí, la idea de posesión, pertenencia. Yo creo que en este vídeo, de manera muy metafórica, podemos como entender perfectamente la obra de inabarcable Catherine Fielder. Y poquitas piezas me quedan ya de esta propuesta. Esta pieza es muy diferente al resto de piezas que hemos visto hasta ahora. En este caso es una revolución interna, una revolución de la personalidad, de la sexualidad, del cuerpo. Es la obra de Olga Diego, es una artista que trabaja mucho con la idea de intentar volar por una parte, intentar crear artefactos caseros para poder elevarse, y por otra parte tiene mucho trabajo hablando de esa identificación o no con el cuerpo que nos ha tocado vivir o con el que hemos nacido. En este caso está ella trasvestida como alter ego de mujer y está haciendo una acción sobre ella misma reivindicativa, dura, replanteándose esas cuestiones de identidad y de sexualidad y de cuerpo y de pertenencia. Es quizá, yo creo, el trabajo más antiguo de la exposición, del 2007. No os voy a desvelar el final del vídeo. El artista con autorretrato, el artista con el mechero. También de un artista peruano, Diego Lama. Es una pieza que ya estuvo en el festival hace 3 o 4 años y en este caso la hemos vuelto a rescatar porque creo que es una pieza muy, muy potente, hablando con la música de Debussy, de Claude Debussy, con el Claudio de Luna, hablando del narcotráfico en Perú, del gobierno y de cómo cae ese polvo blanco infinito en esta pieza que se llama The Act, el acto. Bueno, dejo aquí en el suspense de ese polvo flotando en el espacio y casi cerramos con Nuria Güell, que es una artista española, si podemos denominar que es española, porque ya justamente esta obra habla de eso, de esa idea de intentar no pertenecer a la patria España en ese sentido. Es una pieza en la que también, como ocurría con otras piezas de la exposición, no solamente es un vídeo, sino que era una fotografía. Esta es la fotografía de ella yendo a un consulado, a un sitio de visas, para apatriarse, para dejar de ser española, entregando unos papeles, todo un informe, tiene 2 informes jurídicos para el informe del Estatuto de Apátrida y el informe jurídico del derecho de autodeterminación. Entonces,
en la propia sala de exposiciones veríamos estos informes enmarcados en cristal, con toda la información y todo lo que ella, el artista, hizo para intentar, que no fue capaz, no le dejaron de ningún modo que desapatriarse o apatriarse. Por otra parte estaba la fotografía, como os digo, y estaba el vídeo en el que cuenta cómo todo el proceso ella de intentar apatriarse. Y es que existe ese verbo. A don Juan Manuel Sánchez Bustamante, subdelegado del Gobierno en Girona. Doña Nuria Güell Serra, mayor de edad, con domicilio en Vidreras, calle Puigmal 667 y provista del NIF 455469665L, ante la subdelegación del Gobierno en Girona, comparece y, como mejor proceda en derecho, expone. 1. Que no me siento identificada con la estructura del Estado-Nación, con los procesos nacionalistas ni con el concepto de patria. Pues ahí dejo esta pieza tan fuerte de Nuria. Quería comentar el caso muy diferente de la obra de Carlos Ayres, que para la página web el artista ha optado por mostrarnos una obra y si la exposición fuera física habría otra obra. En este caso vamos a poder ver, y como cierre de este comisariado, la obra online, que yo creo que cierra muy bien el proyecto. En este caso se llama The End, también habla de footage, también habla de una rotura de una relación amorosa mediante canciones, mediante fines de películas, mediante fines de historias, y de la revolución a través del amor o de la rotura, a través del fin de las historias para dar paso a otras nuevas historias. Yo creo que con esto es un buen momento para cerrar la charrita esta. Y os invito a estar con nosotros el día 4 y el día 11 de marzo, en el que 7 artistas van a poder hablar personalmente de cada una de estas piezas, compartir, dialogar, charlar entre ellos y conmigo. Podemos tener preguntas también para que podáis hacerle preguntas a los artistas y podemos generar un diálogo más abierto. Y también invitaros a un taller de videoarte político, como decía Maricel al principio, que se va a hacer a finales del mes de marzo, y todo esto tenéis la información en la página web de la propia sala de exposiciones, la página web del Centro Cultural de España de Lima. Así que os dejo este final y yo con esto también me despido y dejo a Maricel, por si me quieren hacer alguna pregunta a alguien de Facebook o del chat, pues os dejo las preguntas. Cuidado, cuidado. Rafa, en el agujero, está entrando la gente a socorrerle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monse, oye, estoy en la coche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! Y por si acaso no está la posibilidad de poder disfrutar de la pieza física, me encantaría que ojalá pudieran abrirse las salas de exposiciones del Centro Cultural de Lima. Os dejo un pequeño fragmento de la otra pieza que podríais disfrutar si se hace físicamente, que es brutal. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I've traveled the world and the 7 seas.
Everybody's looking for something. Pues ahí queda eso. Muchas gracias, Mario. Y bueno, como ha dicho Mario ya, están todas las actividades que vamos a tener en la muestra colgadas con toda la información de la página web del Centro Cultural. Los 2 próximos jueves vamos a tener encuentros con artistas a esta misma hora. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego a todos.